Bienvenidos a todos a este nuevo análisis de mercado, un análisis que viene tras una semana de descanso en la cual no pude estar grabando, pero que la verdad viene en el mejor momento de todos porque, wow, ¿cómo está la cosa? Trump volviéndose loco, todo el mundo diciendo que se le va la olla, que se literalmente no sabe lo que está haciendo, que va a hacer que la economía se vaya a cero, que todo el mundo va a perder con esto, pero que finalmente pues está cumpliendo lo que él ya dijo que iba a hacer, ¿no? Y su plan le está saliendo a la perfección. En el vídeo de hoy voy a estar analizando un poco cuáles han sido los acontecimientos que están llevando al mercado a este miedo extremo, cuáles pueden ser los posibles escenarios y bueno, a partir de ahí pues analizaremos un poco el mercado, sobre todo a nivel técnico, para determinar cuáles pueden ser esos escenarios y puntos objetivos donde el mercado pues finalmente frene y tengamos un movimiento al alza, que es lo que todo el mundo pues estamos esperando, ¿no? Así que nada, sin más, voy a compartir pantalla y empezamos. Empecemos por lo que ocurrió la semana pasada. La semana pasada tuvimos tres eventos importantes. Uno fue el cierre mensual, el segundo un cierre trimestral, ya que estábamos a finales de marzo, y por último cierre financiero anual en Japón. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues evidentemente cuando hay un cierre mensual y un cierre trimestral, los bancos sacan liquidez del mercado para dejarla en el mercado interbancario, en el de los repos inversos. ¿Por qué? Por lo que ya he explicado alguna vez. Lo primero que necesitas es cumplir con regulaciones, tener ese cash por si acaso, por si tienes alguna petición o algo y tienes que cumplir. Entonces les interesa sacar ese dinero de los mercados. Ese dinero que sale de los mercados es dinero que no está entrando. Por eso justifica el movimiento a la baja que estuvimos viendo. Además de eso, el cierre financiero en Japón, ¿qué supone? El 5 de agosto, pero de manera organizada. ¿Y qué pasó el 5 de agosto de 2024? El carry trade inverso. Las posiciones de acciones se venden. ¿Para qué? Pues para pagar impuestos, para cumplir con las regulaciones en Japón, cierre de ejercicios. Entonces, se rebalancean las carteras y se reposicionan. Eso, pues evidentemente provocó o aceleró el movimiento bajista que estuvimos viendo. Más allá de eso, además, tuvimos un miedo extremo viene sobre todo ¿por qué? Uno, el PCE, que es el dato de inflación que mira la Fed como desde el lado del consumidor, es como su indicador favorito, salió más alto de lo esperado. El gasto en los consumidores salió más bajo de lo esperado y la confianza del consumidor, ese dato de que la economía va a ir mal y las expectativas son de que va a haber una recesión, salió por debajo. ¿Qué quiere decir? Que la gente sigue creyendo y sigue convencida porque le han vendido totalmente el discurso de que va a haber una recesión sí o sí. Claro, si tú tienes datos donde te demuestran que la inflación está un poco más alta, donde el gasto del consumidor está un poco más bajo, pues evidentemente hay un miedo muy fuerte a la recesión. Y más cuando se cree que la Fed no va a actuar porque la inflación no le va a dejar actuar. Pero vamos a recordar qué es lo que dijo la Fed hace un par de semanas, porque creo que o el mercado tiene la memoria corta o no interesa entender algunas cosas. Y es que, claro, cuando tú tienes un crecimiento nulo y tienes la inflación subiendo o alta, no hace falta que suba, sino que esté alta, como en este caso, ¿no? Que se lleva manteniendo los últimos 2, 3 años en el mismo punto, pues claro, lo más peligroso que puede haber para una economía es la estanflación, eso que se conoce como estanflación y que de verdad da pánico para cualquier economía. Pero eso está bajo el supuesto de que la Fed no va a actuar. Y vuelvo y repito, ¿qué dijo la Fed hace 2 semanas? Rescato únicamente una frase. Si el empleo empeora, podremos actuar. Pues ya lo tienes. Si el empleo empeora, podemos actuar. Si la economía se enfría, podemos actuar. ¿Qué ha estado haciendo Estados Unidos a través del departamento de Doge? Reducir el gasto fiscal. ¿Cómo? Despidiendo empleados públicos. Bueno, creo que blanco y en botella. Además de eso, política migratoria de Donald Trump, expulsar gente del país. Esa gente estaba trabajando. Entonces, blanco y en botella. ¿Qué va a pasar cuando los datos de empleo se enfríen? Pues evidentemente la Fed va a poder actuar o incluso cuando la economía se enfríe, la Fed va a poder actuar y va a poder bajar tipos de interés. Así que ese relato de que la estanflación se va a llevar a cabo porque la inflación, o sea, porque la Fed no va a poder actuar, no lo compro. Para mí no es así. Creo que la Fed va a actuar y de hecho tenemos el tercer factor ya conocido desde ayer,
He quitado lo de incertidumbre porque ya tenemos certidumbre arancelaria. ¿En qué consiste esta certidumbre? Bueno, pues Donald Trump ha dicho que el 10% de base y a partir de ahí impuestos recíprocos, sacó un tablón ahí enorme, una Biblia diciendo que todo lo que iba a cobrar a cada país, pero, oye, estoy abierto a negociar. Mis puertas están abiertas para que vengáis aquí y negociemos los intereses de Estados Unidos y, por tanto, evitemos todo este circo de los aranceles. Una medida de negociación que venimos hablando durante varias semanas, o sea, durante varias semanas, incluso meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí sí que tengo que decir que en el corto plazo hay cierto riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, ¿cuál va a ser la decisión de estos países? Oye, yo te abro las puertas a negociar, pero lo que tú decidas hacer es otra cosa. Si los países hacen una unión, forman una alianza para atacar a Estados Unidos y no ir a negociar, pues evidentemente eso sí que provocaría una escalada de represión, una escalada de aranceles y sin duda sería una crisis y una recesión económica, ya no en Estados Unidos, a nivel mundial, porque afectaría a todos los países del mundo. ¿Eso le interesa a los países? No, a ninguno le va a interesar. Ahora, si ocurriese, ¿qué pasaría? Vuelvo y repito, estamos en una época bastante importante de entender donde la deuda es la que manda. Si llegamos a una recesión, ¿vamos a mantener los aranceles? Difícilmente. ¿Qué va a hacer la Fed? ¿Mantener los tipos de interés altos con una recesión? No, va a bajar los tipos de interés. Así que sí, en el corto plazo puede haber dolor, es decir, puede ser un dolor ligero, lo que hemos vivido hasta ahora, no sabemos si ya está descontado todo o no, o puede ser un dolor más agudo, donde veamos una recesión. Pero en el medio plazo, el destino es el mismo. Los activos van a seguir subiendo de precio porque la deuda hace que se necesite licuar toda esa deuda a través de la devaluación de la moneda. Eso va a provocar que sí o sí los activos de riesgo, como cualquier otro activo, se aprecie respecto a la moneda con la que lo comparas. Dólar, euro, yen, llámalo como quieras. Pero la máquina no va a parar de funcionar. Entonces, sí, hay ciertos riesgos que tenemos que tener en cuenta en el corto plazo, pero en el medio plazo sigo viendo exactamente lo mismo. Daría un par de días, sobre todo para ver las respuestas de estos países a Estados Unidos. Yo creo que la mayoría va a negociar, a nadie le interesa no negociar. Habrá algunos que por ego, pues evidentemente no les interese y fuercen un poco más la máquina, ahí es donde yo creo que puede haber el riesgo, pero dicho esto, pues si todo sale bien, veremos que a lo mejor el mercado puede caer un poco más para hacer un suelo y desde ahí subir. Si no, consolidación y subida. Ese es mi punto de vista. Y de hecho, me reafirmo un poco en los hechos. Si nosotros nos vamos a ver qué es lo que ha hecho el mercado, sobre todo el mercado de la deuda, fijaros, mis redes sociales publicaba esto y decía, si baja rápido y de forma desorganizada, vamos a ver una caída brusca en los mercados para luego subir. Si vemos una caída un poco más organizada, veremos acumulación y subidas. Y es lógico. ¿Por qué? Porque esto te está diciendo que no hay miedo a la inflación. O que por lo menos, con lo que está pasando ahora mismo, si ayer, cuando dice Donald Trump los aranceles, hubiese de verdad un miedo a la inflación, lo que hubiese provocado esto es una subida, no una bajada. Entonces aquí hay miedo a una recesión. Y las recesiones son desinflacionarias. Entonces, en cualquier caso, la manera en la que baje esto va a determinar si hacemos suelo o no hacemos suelo. ¿Cómo están los bonos? Subiendo, revalorizándose. ¿Y esto es malo? No, al contrario, esto va a monetizar, va a hacer que el balance de los bancos aumente de valor, porque ellos tienen bonos como colaterales, y conforme aumente de valor su colateral, van a poder pedir prestado más dinero y poder invertir nuevamente en acciones, en productos de riesgo que tengan buenos precios. Así que eso es un poco lo que estoy viendo desde el lado económico. Sí que veo algo de volatilidad en el mercado del MUF, nada destacable. Y por supuesto, pues el BIS sí, el BIS está disparado porque ahora mismo hay mucha incertidumbre, hay mucha volatilidad y eso el mercado al final lo nota, ¿de acuerdo? Habrá que tener en cuenta que podemos caer un poco más en el corto plazo y sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. Uno, lo que ya he comentado anteriormente, las posibles represalias de los socios comerciales, ¿vale? ¿Qué van a decir? Dos, pues qué datos vamos a conocer esta semana. Porque si ya hay mucho miedo a la recesión, imaginaros que ahora empiezan a salir malos datos de peticiones de subsidio. O que el viernes,
conocemos la tasa de desempleo y sube otro 0,1 punto. Pues evidentemente eso va a afectar al mercado negativamente porque le va a meter más miedo ahora. Va a pensar que vamos a entrar en una recesión con más certeza aún. Pero el hecho de que tantas personas estén posicionando en corto, bueno, a mí sinceramente me da bastante que pensar. Solo hay que ver el mercado de las opciones, fijaros cómo se están acumulando muchísimas compras de opciones de venta por debajo de los 78.000. Aquí es donde está realmente la mayor cantidad de personas. Y me extrañaría, ¿no? Que los market makers no intenten mantener el precio para no darle dinero a esta gente. Es lo normal, es un negocio. Por otro lado, fijaros, los ETFs ayer tuvieron 218 millones de entradas, estuvieron derrisqueando los días de antes. Es normal siempre que hay noticias o hay volatilidad. Normalmente los ETFs, los participantes que invierten a través de este ETF, suelen derrisquear. Esto lo he visto constantemente a lo largo bueno, a lo largo del tiempo, desde que esto lleva abierto. Y lo que sí que estamos viendo es que a estos precios, a las ballenas les vuelve a resultar bastante interesante comprar Bitcoin. Fijaros cómo en los últimos 30 días el cambio en las posiciones de las ballenas es notable. Están empezando a volver a comprar. ¿Y esto por qué es? Porque eh, no confían en Bitcoin. No, pues evidentemente es porque confían en Bitcoin y ven en Bitcoin una buena oportunidad. Así que vuelvo y repito, en el corto plazo puede haber algo de volatilidad, no tanto, no me preocupa tanto en el medio plazo. A nivel de liquidaciones, lo que nos encontramos ayer fue que liquidaron tanto a largos como a cortos. Aquí lo podemos ver, casi, bueno, más de 500 millones, más lo que la API no cuente, que ya sabemos que los datos no son del todo correctos, pues ya tenemos aquí seguramente casi el billón llegaríamos, o 700, 800 millones, típico de días donde hay mucha volatilidad, liquidar a ambos lados. Y luego, algo que sí que me está gustando es el hecho de ver un poco a Bitcoin manteniéndose, ¿no? En ciertas zonas. En una gráfica semanal, pues tiene pinta de que podríamos visitar nuevamente esta zona de mínimos, pero ya os digo, si no lo visitamos en esta semana o la semana que viene, la verdad lo veo complicado porque podría quedarse por aquí. Yo ya muchos de los indicadores que estaba analizando me decían que no íbamos a hacer un nuevo mínimo, pero bueno, el fundamental al final también puede influenciar. Pero si podríamos ver un retroceso por aquí, sin llegar a hacer un nuevo mínimo por debajo de los 76.000. Y bueno, también va a depender de lo que haga el SP 500 y de lo que haga el Nasdaq. En este caso, fijaros cómo tanto el Nasdaq como el SP 500 pues están llegando a zonas de mucho interés. ¿Podría bajar un poco más? Sí, claro, tenemos toda la zona de origen del movimiento, la cual es la que generó, ¿no? Un nuevo máximo desde aquí. Podríamos llegar ahí. De hecho, la vela que tuvimos ayer tenía pinta, ¿no? Con la reversión, ¿no? Sobre todo el día de ayer, ¿no? Esta reversión que vimos después de conocer las noticias o después de que hablase Donald Trump, esta caída que tuvimos y evidentemente pues tiene pinta, ¿no? De que hemos ido a buscar nuevos mínimos y vamos a ver cuánta demanda entra por aquí, porque eso va a ser el clave. Ver cuánta demanda se genera en estos puntos va a ser muy interesante. Ya dijimos que por aquí se está empezando a generar demanda y si seguimos viendo nueva demanda en los mínimos, pues podríamos llegar a pensar que estamos ante una formación tipo Wyckoff, de acumulación, para luego irnos. No lo sabemos en realidad, pero lo que sí sabemos es que se empieza a detectar demanda y también sabemos otra cosa, y es que esta situación se parece a dos momentos. Uno fue 2018, finales de 2018, donde había también cierto miedo a la recesión. Fijaros el comportamiento que tuvimos en esta zona. Y otra zona donde se parece bastante, aquí ya sí con un miedo real a la recesión, que no llegó a darse esa recesión por datos, pues fue esta de 2022. Entonces yo creo que el mercado, de una u otra forma, si tenemos confirmación de recesión, pues veríamos un movimiento más tipo 2022. Si no vemos datos de recesión, y esto se aclara rápidamente en 1 o 2 semanas, pues veremos algo como en 2018, fijaros. En ambos casos el resultado fue el mismo, subidas pronunciadas después de una corrección. Podríamos ver algo de acumulación, un último mínimo y desde ahí subir. O en el caso de que se parezca más a lo de 2022, aquí sí que podríamos pensar en que
pues podríamos pensar en tener un mínimo, se alargaría en el tiempo varios meses este movimiento, ¿no? A la baja y luego ya pues acabar subiendo definitivamente. Esto nos llevaría más tiempo, nos llevaría más abajo, por supuesto. No hace falta que sea la zona de 4.700, pero sí nos llevaría más abajo y desde ahí pues nos costaría más recuperar. Fijaros que por tiempo, si formamos una figura similar a esta, estaríamos hablando de que a final de año estaríamos recuperando. Si hacemos algo más como el de 2018, a final de año ya estaríamos nuevamente en máximos históricos o cercano a máximos históricos. ¿Vale? No tiene por qué ser igual a esto, pero sí puede ser bastante parecido. Al final los mercados no son iguales nunca, pero suelen rimar. Respecto al mercado de criptomonedas, pues lo más destacado es que la dominancia sigue imparable. Ah, no hay un ápice mínimo de que la dominancia quiera frenar. Tiene lógica. Al final, cuando estamos en entornos de volatilidad y de incertidumbre, la beta de riesgo del SP 500 es Bitcoin o la beta de riesgo del Nasdaq es Bitcoin, pero dentro del sector cripto lo menos arriesgado es Bitcoin. Por tanto, es normal que Bitcoin tenga un mayor interés o acapare mayor cantidad de porcentaje de dinero. Ahora bien, esta es una opinión personal, pero también te digo, si tú quieres empezar a posicionarte en altcoins, lo puedes hacer en dos momentos. Puedes hacerlo abajo, cuando ya el movimiento se ha girado, o puedes ir haciéndolo poco a poco cuando estás arriba. Desde luego, si algo tiene que caer, lo lógico es que te vayas posicionando cuando está arriba. Lo lógico. Si te esperas a que la cosa ya esté abajo, pues el riesgo que estás asumiendo es mucho más alto. Entonces, ¿eso nos confirma o es seguro que vayamos a tener una all season? No, no te confirma nada. Pero si hay un momento donde de verdad la dominancia de Bitcoin tiene que caer es cuando sube, es decir, cuando está alta. Y estamos llegando a niveles del ciclo anterior, niveles de 64, inclusive niveles de 70. Esta subida, evidentemente, si llegásemos a niveles de 70, dependiendo de si es con el mercado bajando o con el mercado subiendo, sería muy dolorosa para las altcoins, pero las altcoins están sufriendo ya mucho. Por tanto, habría que ver hasta qué punto pueden seguir cayendo, porque por mucho que suba la dominancia, llega un momento donde las altcoins, la liquidez que hay es tan baja que es muy difícil que pueda seguir cayendo. Entonces, lo probable en esos puntos es, aunque no tengas un movimiento muy explosivo hacia la baja en la dominancia de Bitcoin, con poco que caiga, aunque caiga un 2-3%, ya es más que suficiente para mover las altcoins y hacer varios X. Entonces, es tenerlo en cuenta, es gestionar el riesgo y entender el momento en el que estamos viviendo. Volviendo a Bitcoin, y si vamos a analizarlo en una temporalidad menor, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que son interesantes que tengamos en cuenta. Ya sabíamos que estábamos en un momento donde estábamos haciendo un retroceso complejo, veníamos con mínimos y máximos cada vez más bajos, ¿vale? Eso nos queda claro. Sí que estábamos empezando a ver acumulación en ciertas zonas, sobre todo en los mínimos, cosa que es interesante para determinar que estamos cerca o en el suelo, como por ejemplo esta vela. Aquí también vimos acumulación. Y aunque en términos generales veníamos con un volumen bajista, en momentos clave el precio demostró cierta fortaleza. Por ejemplo, esta zona de aquí, cuando nosotros hacemos este máximo, hacemos un nuevo mínimo y volvemos a este punto de aquí, lo normal hubiese sido pues hacer un nuevo mínimo. Sin embargo, justo aquí pues vimos una vela con bastante volumen respecto de las siguientes o las anteriores velas que demostraba cierta fortaleza. Pero bueno, la primera vez puedes decir, vale, pues es un síntoma de manipulación para seguir cayendo. Entonces vemos que la siguiente vela es bajista y cuando decimos, vale, pues aquí debe haber algo de manipulación, vamos a ver un nuevo mínimo. ¿Qué ocurre? Nuevamente volvemos a ver cierto volumen. Es verdad que luego aquí pues el precio ya empieza a desplomarse. Aquí tuvimos el día de antes de ayer, que fue previo al día de la liberación, como dice Trump, y ayer pues ya tuvimos este giro después de haber liquidado todos estos máximos, lo cual da síntomas de que al menos podríamos venir por debajo de esta zona. Si aguantásemos esta zona, la zona de los 81 más o menos, 81.000, creo que sería una zona bastante interesante. No tiene pinta, pero bueno, habrá que ir viendo.
Para mí las zonas más importantes pues estaban aquí, justo donde frenamos, entre la zona de los 84 y los 80.000. Esa es una zona que era bastante interesante y el hecho de que no haya sido capaz de superar ciertas barreras que tenía aquí, pues invita a pensar que podemos seguir bajando. Ahora bien, lo que decimos, tenemos los 76 aquí, este va a ser desde luego un objetivo a vigilar, no hace falta que hagamos un nuevo mínimo, si lo hiciésemos, pues la siguiente zona importante a tener en cuenta está claro, ¿no? Es la zona por debajo o, mejor dicho, por encima del all-time high anterior, entre los 70 y los 75.000. Una zona que sin duda, como decía, si se diese ese caso donde venimos a este punto, lo que sí creo que va a pasar es que viendo la acumulación que ya ha habido por parte de ballenas, este punto va a ser muy interesante para muchos participantes, no solo para las ballenas, sino también para mucho retail, para ETFs, instituciones, es decir, esta zona creo que se podría comprar rápido. Tendremos que esperar a ver si llega. Si no llega, pues ya tendremos que replantearnos la forma de entrar en el mercado de otra manera. Si llega, pues aprovechar para seguir acumulando, ya que yo sigo confiando 100% en el activo. Me parece que es el mejor activo para tener en tu vida. Es decir, no creo que haya un activo a día de hoy mejor que Bitcoin para poseer por las diferentes cualidades y ventajas que te ofrece. Y más allá de eso, por la escasez que tiene el mismo frente al infinito poder de creación de monedas, ¿no? que puede haber por parte de cualquier gobierno. Sí que es cierto que las altcoins, como hemos comentado, pues están sufriendo más. A mí personalmente en este momento pues me está interesando acumular algunas de ellas en ciertas zonas, siempre buscando un poco el mantener la liquidez por si el precio sigue cayendo y si ya vemos que el precio pues pierde ciertas zonas, que lo iremos analizando a lo largo de las semanas, pues en ese caso sí que optaría más por una rotación defensiva y vigilar, ¿no? Cuándo puede ser ese momento de volver a rotar o volver a posicionarme en ciertas altcoins. Pues bien, hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que este análisis te sirva para entender cuáles son las claves fundamentales que hacen que el mercado en este momento esté excesivamente, bajo mi punto de vista, bajista, que tienen que ver más con un sentimiento que se ha creado y todo el mundo ha dado por sentado de que va a haber una recesión o algo peor, una estanflación ante la inacción de la Fed, cosa que tampoco está confirmada. Y sumado a todo esto, pues el show de Trump con los aranceles y esas represalias por haberle estado robando tanto tiempo a los Estados Unidos, algo que de verdad me parece bastante ridículo y que bajo mi punto de vista no va a llegar a demasiado. Y que si llegase, pues sí, nos llevaría a una recesión, es cierto. En ese caso tendríamos que replantearnos nuestras tesis, volver a invertir en activos más defensivos, asumir algunas pérdidas, pero a partir de ahí el medio plazo volvería a darnos la razón porque estamos en un mercado donde la deuda es la que manda y en este caso el hecho de que la deuda siga imparable no lo va a parar los aranceles, sino que eso se va a tener que monetizar a través de la devaluación de la moneda y eso va a hacer que los activos de riesgo pues sigan subiendo. Si te ha gustado este vídeo, recuerda compartirlo, darle me gusta o dejarme tus comentarios con tus opiniones, ya que me ayudan mucho a seguir mejorando cada día. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.